Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo, una revelación que ha dado mucho de qué hablar. Si son de esos que aman las historias jugosas, los secretos al descubierto y los giros inesperados, entonces prepárense porque este vídeo les va a encantar. Sí, hoy vamos a desgranar la bomba que involucra a The Method de Mary Can Yaman, una noticia que para muchos llegó como un auténtico terremoto. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los detalles, quiero pedirles ese favor que siempre les hago: si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de nuestras investigaciones y análisis, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Además, si este vídeo les resulta interesante, no duden en dejar un me gusta al final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio que ha capturado la atención de todos. ¿Listos para la verdad? Pues allá vamos. La historia que hoy vamos a contar es como un guión de telenovela, con todos los ingredientes que amamos: romance, intriga, celos y, por supuesto, un gran drama. The Method de Mary Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo entero gracias a su química en pantalla en la exitosa serie Erkencicus, o Pájaro Soñador, como se le conoce en algunos lugares. Su relación traspasó la ficción, convirtiéndose en un fenómeno mediático que acaparó titulares y portadas de revistas. Todos creíamos que vivíamos el inicio de un cuento de hadas, un romance de esos que nacen entre bambalinas, con la magia del cine como testigo. Su conexión era innegable, sus miradas cómplices y las sonrisas que se dedicaban en cada evento público parecían confirmarlo todo. Los fans estaban encantados, creando comunidades online, inundando las redes sociales con sus deseos de verlos juntos fuera de las pantallas. Y durante un tiempo parecía que esos deseos se habían hecho realidad. Los vimos viajar juntos, compartiendo fotos y vídeos que encendían la imaginación de todos. Sus apariciones conjuntas eran eventos mediáticos que generaban un sinfín de comentarios y especulaciones. Se hablaba de amor verdadero, de almas gemelas encontrándose en el momento justo. Pero como suele suceder en estas historias, la realidad a veces dista mucho de lo que vemos en las revistas o en las redes sociales. Todo este torbellino de amor y romance comenzó a tambalearse cuando, de repente, las señales de su conexión comenzaron a desvanecerse. Las apariciones conjuntas se hicieron más escasas, las sonrisas menos radiantes y las miradas cómplices comenzaron a ser reemplazadas por una frialdad que no pasó desapercibida para sus seguidores. Los rumores empezaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Qué había pasado? ¿Por qué dos personas que parecían tan unidas habían decidido tomar caminos separados? Las especulaciones eran muchas y muy variadas. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de celos profesionales, e incluso algunos se atrevían a mencionar la existencia de terceras personas. Pero lo cierto es que ni The Met ni Can hicieron declaraciones públicas que confirmaran o desmintieran estos rumores. Se mantuvieron en un silencio que no hizo más que aumentar la curiosidad y la incertidumbre. El fenómeno The Met y Can comenzó a enfriarse y con él, la esperanza de verlos juntos en la vida real. Sus fans, que habían construido castillos en el aire, se encontraron con la dura realidad de que su romance, aparentemente, había llegado a su fin. Y aunque el tiempo pasó, la pregunta seguía resonando en el ambiente: ¿qué fue lo que realmente sucedió? Y aquí es donde llegamos al punto central de nuestro vídeo, a la bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo. Porque lo que muchos no sabían, o al menos no sabían con certeza, es que detrás de esa ruptura aparentemente silenciosa, se escondía una historia mucho más compleja y para muchos, dolorosa. La divulgación que ha sacudido los cimientos no es otra que la revelación de una serie de desacuerdos y conflictos personales entre The Met y Can, que fueron mucho más profundos y graves de lo que se había imaginado. Estas diferencias, que iban mucho más allá de lo profesional, fueron la causa principal de su separación. Se habla de celos, de inseguridades, de expectativas no cumplidas y, sobre todo, de una falta de comunicación que terminó por dinamitar la relación. Lo que parecía un cuento de hadas, se transformó en una pesadilla que afectó no solo a ellos dos, sino también a su entorno y a sus fans. La revelación de estos detalles ha generado un revuelo mediático que ha superado cualquier otra especulación anterior. Los medios de comunicación, las redes sociales y los foros de fans se han inundado de comentarios y análisis sobre lo sucedido.
La imagen de una pareja perfecta, que había sido cuidadosamente construida, se ha desmoronado como un castillo de naipes. Pero ¿cuáles son esos detalles que se han revelado y que han generado tanta controversia? Primero se ha hablado de la dificultad de ambos para gestionar la presión mediática a la que fueron sometidos. El asedio de los paparazzi, las constantes especulaciones y la presión de los fans para que mantuvieran su romance fuera de las cámaras, terminó por pasarles factura. No pudieron encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional, y eso generó tensiones constantes entre ellos. Segundo, se ha mencionado la existencia de celos profesionales por parte de uno de los dos. Al parecer, uno de los dos no supo lidiar con el éxito del otro, generando una competencia malsana que terminó por afectar la relación. Estas dinámicas de poder terminaron creando un clima de desconfianza y resentimiento. Tercero, se ha hecho referencia a una falta de comunicación que con el tiempo se hizo insostenible. Al parecer, ninguno de los dos fue capaz de expresar sus miedos, sus frustraciones y sus necesidades de manera clara y sincera. En lugar de dialogar y buscar soluciones, optaron por el silencio y la distancia, lo que terminó por socavar la base de su relación. Y cuarto, y quizás el más doloroso para muchos, se ha revelado que existieron discusiones y peleas muy fuertes, que llevaron a ambos a tomar la decisión de separarse definitivamente. Estas revelaciones han dejado a muchos fans con el corazón roto y una sensación de desilusión. Porque la imagen que se había construido alrededor de Demet y Can era la de una pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Pero la realidad, como siempre, ha demostrado ser mucho más compleja y, en algunos casos, más dolorosa. La divulgación de estos detalles ha sido una especie de catarsis para algunos fans, que habían mantenido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Pero también ha generado un debate sobre la responsabilidad de los medios y la presión mediática a la que son sometidas las figuras públicas. ¿Hasta qué punto es justo invadir la privacidad de los demás? ¿Hasta qué punto es correcto construir historias de amor perfectas que pueden ser totalmente falsas? Estas son algunas de las preguntas que han surgido a raíz de esta revelación y que nos invitan a reflexionar sobre la manera en que consumimos y entendemos el mundo del espectáculo. Lo que parecía un cuento de hadas, se ha transformado en una lección sobre los desafíos del amor, la fama y la presión mediática. Y aunque la historia de Demet y Can no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, sí nos deja una reflexión valiosa sobre la necesidad de ser auténticos, sinceros y respetuosos con nosotros mismos y con los demás. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las consecuencias de esta divulgación. En primer lugar, ha afectado profundamente la imagen pública de ambos actores. Si bien antes eran vistos como la pareja perfecta, ahora son vistos con una mirada mucho más crítica y realista. Muchos fans se sienten traicionados por la imagen que se había construido y se preguntan si realmente conocían a sus ídolos. En segundo lugar, esta divulgación ha generado un clima de tensión y desconfianza entre los fans. Algunos se sienten más cercanos a Demet, mientras que otros se identifican más con Can. Esta división ha creado una dinámica tóxica en las redes sociales, con discusiones y debates interminables sobre quién tiene la razón y quién es el culpable de la ruptura. En tercer lugar, ha afectado la trayectoria profesional de ambos. Aunque siguen siendo figuras relevantes en el mundo del espectáculo, esta revelación ha generado un cierto grado de incertidumbre sobre sus futuros proyectos y colaboraciones. Muchos productores y directores se preguntan si su imagen pública se ha visto afectada de manera negativa y si eso podría influir en el éxito de sus trabajos. Y en cuarto lugar, ha generado una reflexión importante sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. La forma en que se ha cubierto esta historia ha sido objeto de críticas, ya que algunos medios han sido acusados de sensacionalismo y de invadir la privacidad de los actores. Esta polémica nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios en la construcción de la imagen pública de las figuras del espectáculo y la necesidad de actuar con responsabilidad y ética. Pero no todos son malas noticias. Esta divulgación también ha servido para mostrar la vulnerabilidad de las figuras públicas. Demet y Can, a pesar de su fama y su éxito, son seres humanos con sentimientos, miedos e inseguridades. Esta revelación nos ha recordado que las personas que vemos en la televisión o en las redes sociales no son perfectas y que también tienen derecho a vivir sus propias vidas, lejos del escrutinio público. En este sentido, la divulgación de esta bomba también ha sido una especie de catarsis, permitiendo a los fans ver a sus ídolos con una mirada más humana y realista. Y aunque el final de su historia juntos no haya sido el esperado,
ambos han demostrado su fortaleza y su capacidad para seguir adelante. Demet ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional y se ha mostrado más segura y empoderada que nunca. Khan ha continuado trabajando en diversos proyectos y se ha enfocado en su crecimiento personal y profesional. Esta divulgación, aunque dolorosa para muchos, ha sido también una oportunidad para aprender, reflexionar y crecer. Nos ha recordado que la vida no es un cuento de hadas y que el amor, a veces, no es suficiente para superar los obstáculos. Pero también nos ha enseñado que la autenticidad, la sinceridad y el respeto son fundamentales para construir relaciones sanas y duraderas. Además, debemos tener en cuenta que esta historia no es única. Muchas otras parejas de famosos han pasado por situaciones similares. La presión mediática, las expectativas de los fans y los conflictos personales son solo algunos de los desafíos que enfrentan las figuras públicas. Esta divulgación nos sirve como ejemplo para entender mejor la complejidad de las relaciones y la necesidad de ser empáticos y respetuosos con los demás, incluso cuando se trata de nuestros ídolos. La historia de Demet y Khan es un reflejo de nuestra propia sociedad, de nuestras propias inquietudes y de nuestras propias contradicciones. Y aunque nos encantaría que todos nuestros cuentos de hadas tuvieran un final feliz, la realidad nos demuestra que las historias de la vida, a veces, toman caminos inesperados. Lo importante es aprender de ellas, crecer como personas y construir relaciones basadas en la autenticidad, el respeto y la comunicación. Y aunque esta bomba haya sacudido el mundo del espectáculo, también nos ha dado una oportunidad para reflexionar sobre el amor, la fama y la presión mediática. Una oportunidad para aprender que detrás de la imagen pública de una persona, hay un ser humano con sus propios conflictos y sus propias luchas. Ahora, después de analizar todos estos detalles y las consecuencias de la divulgación, quiero invitarlos a una reflexión final. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Primero, que las relaciones humanas son complejas y que el amor, a veces, no es suficiente para superar los obstáculos. Segundo, que las figuras públicas también son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y empatía. Tercero, que la presión mediática puede ser muy difícil de manejar y que es importante encontrar el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Cuarto, que la autenticidad, la sinceridad y la comunicación son fundamentales para construir relaciones sanas y duraderas. Y quinto, que los cuentos de hadas no existen y que la vida es mucho más compleja y llena de matices. La historia de Demet y Khan, aunque dolorosa para muchos, nos ha dejado una lección muy valiosa. Una lección que nos invita a ser más conscientes de la manera en que consumimos el mundo del espectáculo y de la responsabilidad que tenemos como espectadores. Y aunque la historia de estos dos actores no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, sí nos ha dejado una reflexión que nos ayudará a entender mejor el mundo que nos rodea y a construir relaciones más auténticas y saludables. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, un vídeo que, como habrán visto, ha estado cargado de información y reflexiones. Hemos desgranado la bomba que sacudió el mundo del espectáculo, la revelación sobre los desacuerdos entre Demet y Khan, y hemos analizado las consecuencias que ha tenido esta divulgación para ambos y para sus fans. Hemos aprendido que la vida no es un cuento de hadas, que el amor no siempre es suficiente y que la presión mediática puede ser un desafío muy difícil de manejar. Pero también hemos visto que las figuras públicas son seres humanos con sentimientos y que merecen nuestro respeto y empatía. Y que lo más importante es ser auténticos, sinceros y respetuosos con nosotros mismos y con los demás. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura, por permitirme compartir con ustedes mis análisis y mis reflexiones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya dejado una reflexión valiosa sobre el mundo del espectáculo y las relaciones humanas. Y por supuesto, los invito a que me dejen en los comentarios sus opiniones, sus ideas y sus preguntas sobre este tema. Me encantaría conocer su punto de vista y generar un debate constructivo. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pedirles ese favorcito que tanto valoro. Si les gustó este vídeo, por favor, denle al botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y llegando a más personas. Si creen que este vídeo podría ser interesante para otras personas, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Y si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos exclusivos y suscríbanse a esta aventura que compartimos juntos. Los espero en el próximo vídeo con un nuevo tema y nuevas aventuras por descubrir. Hasta la próxima, y gracias por formar parte de esta comunidad.
Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces nos tome por sorpresa. Mantengan la mente abierta, el corazón generoso y la mirada siempre dispuesta a aprender. Hasta la próxima.